Bendiciones para todos en este hermoso día. Hoy continuamos con nuestra clase número 2 del Discipulado Crecimiento Integral. El título que corresponde a la clase de hoy es El arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, con una oración, dándole gracias a Dios por este día, por su amor, por su misericordia y también porque nos ha permitido a través de esta herramienta tan importante poder seguir aprendiendo de su palabra a pesar de que tengamos dificultades, ¿verdad? Para de pronto llegar a las clases, pero esta herramienta nos ha permitido pues reunirnos y aprender más y estar en la búsqueda de esa perfección que es Cristo Jesús. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por este día, Señor, te damos las gracias por las bendiciones que hemos recibido durante este día, Dios mío. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos ofendido, Dios mío, que tu misericordia y tu amor, Señor, nos alcancen en este día. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones recibidas. Señor, en estos momentos nos disponemos, Dios mío, a compartir y aprender de tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y manténnos dispuestos, atentos, Señor, para poder percibir, Dios mío, ese mensaje lleno de amor, ese mensaje maravilloso que tú nos das cada día, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Como les decía, esta clase lleva por título El arrepentimiento para perdón de pecados. Está dividida en vamos a decir, 6 partes. Hoy vamos a estar viendo las 3 primeras partes y en la próxima clase, que también es virtual, las otras 3 partes. Y en la clase que sigue, que es presencial, entonces estaremos haciendo el debate, la actividad correspondiente a esta lección número 2. Entonces, vamos a iniciar con los textos bases de esta clase, que son Hechos 2:38, Mateo 4:17, Marco 1:15. Entonces, estos primeros versículos vamos a estar leyéndolos. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El segundo, que es Mateos 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el tercero de los textos base es Marcos 1:15, que dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En estos 3 primeros versículos que vamos a analizar, a estudiar en el día de hoy y que son el texto base de esta clase del arrepentimiento para perdón de pecados, hay una frase o una palabra más bien que se repite constantemente y es el del arrepentimiento. En el primero nos enseña un arrepentimiento y el que nosotros debemos ser bautizados para recibir todos los dones del Espíritu Santo. Si nosotros no hacemos esto, pues no vamos a recibir los dones del Espíritu Santo. Y el arrepentimiento es la clave fundamental para nosotros poder acceder a esos privilegios. El segundo habla de Jesús a través de su ministerio. Cuando Jesús en su ministerio decía, nos enseña que arrepentirnos y hacernos partícipes del reino. Cuando nosotros en verdad tenemos un arrepentimiento genuino, nosotros pasamos a ser partícipes de ese reino de Dios. Y por último, dice el Señor en el último versículo: el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El seguir creyendo en esa palabra poderosa. Nosotros seguimos por fe, estamos por fe aquí, como yo les decía en las clases pasadas. Nosotros no vimos los milagros de Dios, no tuvimos la oportunidad, ni la dicha, ni el privilegio de estar en vivo y en directo, pero nuestro amor, nuestra fe es lo que nos hace sentir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real, sucedió, y que nos define a nosotros, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye. Amén. Entonces, para complementar esa parte, esos 3 primeros versículos textos, hay uno aquí apartecito que yo vi
que es Proverbios 28:13. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y lo importante para Él es que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que hemos fallado. Reconozcamos que no estamos bajo esa dirección divina. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque Él tiene una dirección para nosotros, para guiarnos, para que nuestra vida sea una vida agradable y para nosotros también tener esa paz que nosotros tanto anhelamos y también nosotros ser beneficiados en el reino de los cielos. Entonces, en esta primera parte hay una definición que dice que el arrepentimiento es reconocimiento de haber pecado. Primero reconocer que sí, que nos equivocamos, que hemos fallado y la firme determinación de alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida, de acuerdo con los parámetros establecidos por Dios. Entonces, son como tres pasos fundamentales. El primero, reconocer que hicimos algo mal, que hemos pecado, que no está bien lo que nosotros pensamos o hacemos. El segundo es alejarnos de ese mal, ¿verdad? Y el tercero, tener un nuevo estilo de vida bajo los parámetros de Dios. Porque si usted reconoce que pecó, si usted toma la determinación de no acercarse más, pero no sigue los parámetros de Dios, amén, establecidos por Dios, usted va a pecar nuevamente y se va a alejar de Dios. Entonces, esa no es la idea. La idea es que se cumplan los tres puntos: el reconocimiento del pecado, la determinación de alejarnos del mal y tener un estilo de vida nuevo, pero bajo los o de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces, en esta primera parte, vemos lo importante que es el reconocer, así como decía en Proverbios, como dice en Proverbios, que el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es importante el reconocimiento y el apartarnos de eso que afecta, que no agrada a Dios. Entonces, como les dije, en esta clase de hoy vamos a estar con los tres primeros puntos, que son lo que no es arrepentimiento, lo que realmente es arrepentimiento, y el tercero, por qué debemos arrepentirnos. Entonces, el primero, lo que no es arrepentimiento. Dice, no es una actitud religiosa. Ustedes saben que la parte actitudinal con C es de nuestro comportamiento. No es solamente que nosotros finjamos, ¿verdad? Nuestra actitud finja que nosotros tenemos arrepentimiento, que somos hijos de Dios mostrando un cierto comportamiento, actitudes, acciones, forma de vestir, ejemplo, etcétera, sino que sea algo totalmente genuino. Dice, no es una actitud religiosa, no es un cambio de religión. Muchos de los que estamos aquí hemos conocido la verdad. La palabra nos enseña que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hemos conocido al Señor y hemos venido de otras denominaciones, ya sea Iglesia Católica, Testigos de Jehová, etcétera. Pero ese cambio de religión no es lo que nos define a nosotros, sino que nosotros convertamos en un estilo de vida. Nuestra vida sea un estilo de vida. Dice que la actitud no es solo comportamiento y el estilo de vida define nuestra personalidad y lo auténtico que somos en nuestra vida en Cristo. Si nosotros tenemos un estilo de vida en nuestra vida secular que nos define a nosotros y que dice, no, mira, ella es una persona que le gusta alimentarse bien, ella es una persona que le gusta hacer deporte, porque tu estilo, tu forma de actuar, tu forma de pensar, te define. Así mismo en Cristo Jesús, ¿verdad? El estilo define nuestra personalidad. Lo que somos en la vida en Cristo es lo que tenemos que reflejar. No es un cambio solamente de religión, es que nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y en la B nos dice, no es remordimiento o pesar por un pecado cometido. Segunda de Corintios 7:10. En ese, un pesar de cambio, pecado cometido. En el capítulo 2 de Segunda de Corintios, capítulo 7:10, perdón, dice, no es una tristeza en el mundo, porque la tristeza en Dios produce arrepentimiento para la salvación.
A veces nosotros nos sentimos tristes y decimos, ah, no, sí, me siento mal. Después ya se te pasó, ¿verdad? Se te olvidó que hiciste algo que no estaba bien. Pero cuando nosotros verdaderamente estamos conectados con Dios, ¿verdad? Dice que esa tristeza en Dios nos produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para nosotros salvar nuestras vidas. Es el redarguir del Espíritu Santo que te dice, oye, eso que hiciste no está bien. Y el sentirnos mal. Hay un ejemplo en este primer punto que es muy claro y que todos conocemos, y es el de Judas Iscariote. Judas Iscariote dice, sintió remordimiento, mas no arrepentimiento. En la Biblia nos dice que él se disculpó con nadie, con absolutamente nadie. Él no fue y dijo, mire hermanos, yo fui el que hice esto, lo siento de verdad de todo corazón, no sé en qué estaba pensando. Él no hizo absolutamente nada de eso, no se arrepintió, ni de pronto le oró al Padre y dijo, Señor, yo sé que hice mal, Espíritu Santo, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí, transfórmame. No hizo nada de eso. Él solamente fue y se quitó la vida. Entonces él lo que sintió fue un remordimiento, mas no arrepentimiento. O sea que él, esa tristeza que tenía era una tristeza del mundo, no era una tristeza que provenía de Dios. Él no estaba conectado con Dios. Entonces esa tristeza, como no provenía de Dios, no le produjo un arrepentimiento para él buscar a Dios y alcanzar la misericordia de Dios y tratar de vivir dentro de esos parámetros establecidos por Dios. Entonces, en el segundo punto, que lleva por título lo que realmente es arrepentimiento, nos habla en la primera, en el punto ahí dice, dolor y reconocimiento por el pecado. Ahí está el versículo Salmo 51 del 1 al 4, que dice que debemos reconocer que hemos fallado, pedir misericordia, reconocer nuestras rebeliones, dice el versículo. Dice, en eso es estar en contra de Dios. Cuando nosotros no reconocemos lo que hacemos, nosotros estamos en contra de Dios. Porque recuerden que la definición dice que al nosotros iniciar ese nuevo estilo de vida, nuestra vida tiene que estar regida por unos parámetros establecidos por Dios. Usted sabe que son parámetros, normas, reglas, líneas imaginarias que tú no debes cruzar, ¿verdad? Que están establecidas, que no son obligatorias. Ojo con esto, porque no te dicen, tú tienes que hacer esto, porque ustedes saben que nosotros tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Que todo me es lícito, más no todo nos conviene hacerlo. Son parámetros establecidos que nosotros cumplimos en la medida en que nosotros estemos conectados con Dios. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, nosotros podemos mantenernos en esos parámetros establecidos por la ley divina de Dios. Entonces, en el Salmo 51 dice que el reconocer que hemos fallado, pedir misericordia y reconocer nuestras rebeliones. Y que si nosotros hacemos todo lo contrario, es también estar en contra de Dios. ¿Verdad? El punto B dice, cambio es un cambio de dirección. Santiago 4:8. Dice acercarnos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Ustedes recuerden que Dios es un caballero, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí. Él está esperando que tú lo busques. Eso es todo. Ese es todo el secreto de Dios. Pero Él siempre va a estar atento. Antes de que nosotros queramos hablar con Él, pedir, ya Él sabe qué necesitamos nosotros. Pero sin embargo, lo importante que es tener esa conexión especial con Dios, ¿verdad? Acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros y nos limpia, dice, limpia nuestro ánimo, lo que nosotros somos, lo que nos define como seres humanos, nos transforma. La gente nos va a mirar de otra forma y va a decir, oye, me ven acá, ese era el que X cosa, ese era la que X cosa, Y cosa, ¿verdad? De pronto los que te conocían van a estar en una incredulidad. Ah, no, eso es un cambio solamente de aptitud, de cómo se tiene que comportar. No, es un cambio genuino, es un cambio auténtico, es un cambio de conexión con Dios y es un cambio establecido en un estilo de vida basado en los parámetros de Dios. En el punto se dice es un nuevo comienzo de vida. Y dice Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del versículo 11 al 32, que es un pasaje conocido por todos nosotros, es el de la parábola del hijo pródigo. Vamos a estar leyéndola
del 11 al 32 y dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la del Hijo Pródigo, hermosa palabra, en donde a través de esta enseñanza de un padre y un hijo, ¿verdad? Nos rectifica y nos muestra cuán amor y cuánta misericordia tiene el Padre para nosotros. Miren que el muchacho estuvo malgastando todos sus bienes, pero cuando él entró en esa introspección, en ese análisis personal de lo que él estaba haciendo con su vida, porque eso fue lo que él hizo, una introspección, dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Hasta los empleados de mi padre comen mejor de lo que yo estoy alimentándome aquí. Sé que no voy a recibir todo eso que yo tenía, porque yo le he fallado a mi padre, pero me conformo siquiera con alimentarme bien, así como se alimentan los trabajadores de mi padre. O sea que su oración, la petición de su corazón fue tan genuina, fue tan real, ¿verdad? Tan auténtica de decir, me equivoqué delante del Padre, me equivoqué. Y cuando él reaccionó y fue donde el Padre dice que aún no había llegado él, cuando ya el Padre estaba cerca y comenzó a besarlo y abrazarlo, dice, era muerto y ha vivido, está vivo, perdón, está vivo. Y dices tú, mira, cuánto más, si en esta enseñanza, cuánto más es Dios, cuánta es la fiesta que se hace Dios por nosotros cuando cuando un pecador se arrepiente, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando tomamos la decisión de bautizarnos los hermanos aquí, nuestro hermano Joel, su esposa, que dieron el mejor paso que pueden dar en la vida de un cristiano, reconocer a Dios y dar ese paso de obediencia y llegar a los brazos del Padre amado, del Padre eterno, del que nunca nos va a dejar, del que vengan diferentes procesos, siempre va a estar con nosotros, que siempre nos enseña con amor, con paz, con tolerancia. Es un Dios de verdad, es un Dios de amor. Entonces, en esta parábola se ve tipificado esos personajes, lo que es la grandeza de Dios, lo que somos nosotros y cómo nosotros al reconocer nuestros pecados podemos acceder a esa misericordia y a ese amor, llegar a los brazos del Padre y que Él nos reciba, nos bese y nos diga, aquí está mi hijo que lo había perdido,
pero ya lo he hallado. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué maravillosa es la palabra de Dios y cómo redarguye cada uno de los aspectos importantes de nuestra vida. Ahora, el tercer y último punto es ¿por qué debemos arrepentirnos? Ya sabemos lo que no es arrepentimiento, lo que sí es arrepentimiento y a través de esta parábola hermosa. Y ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros nos arrepentamos, verdad? Dice, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23. El pecado nos aparta y nos destituye de Dios, nos aleja. Cuando nosotros pecamos, nosotros no somos agradables ante la presencia de Dios. Nos hemos salido de los parámetros. Miren que ahora en esta situación de violencia hay líneas imaginarias, ¿cierto? No pueden cruzar los chicos de un lado para otro. Y si ellos lo logran, ¿qué encuentran? Hay muchos que han encontrado la muerte. Hay muchos jóvenes que han encontrado la muerte cruzando estas líneas imaginarias, esos parámetros que Dios ha puesto para que nosotros tengamos un estilo de vida ceñido a esos parámetros, son los que nos mantienen conectados con Dios. Pero cuando nosotros pecamos, como dice en Romanos 3:23, el pecado nos aparta y nos destituye de esos dones, de esos privilegios, que es estar, de esas normas divinas, porque no nos permite cumplirlas a cabalidad, porque los parámetros no se están llevando totalmente como Dios quiere que se lleven. El B, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El pecar nos lleva a la muerte, lo que decía ahorita de las líneas imaginarias invisibles, porque nosotros vemos los parámetros que son como normas, líneas, ¿verdad? Que nos hacen mantenernos en una sola dirección, una dirección correcta, adecuada. Entonces, cuando tú te sales, es como cuando el niño está aprendiendo a escribir. Siempre nos enseñan a escribir dentro de la línea. Cuando salimos de la línea está mal. ¿Qué hace la profesora? Borra, ¿cierto? Y volvemos a escribir. En el Señor nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Pero con un arrepentimiento genuino. Y la C dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. No devolver mal por mal. Es lo más importante de este versículo. A veces cuando nosotros nos hacen algo, nosotros queremos responder con la misma moneda porque en ese momento nuestro corazón está afligido, está triste, pero nuestra tristeza no es una tristeza que proviene de Dios, es una tristeza que proviene del mundo. Por eso nuestra actitud y nuestras acciones son contrarias a esos parámetros divinos. Pero si nosotros estamos conectados con Dios, nosotros no vamos a devolver mal por mal. Nosotros entramos a nuestro cuarto y digo, Señor, me duele, pero dame la fuerza para yo soportarlo. Señor, para que yo vea esta situación con unos ojos diferentes. Nosotros los cristianos debemos tener la capacidad, ¿verdad? De que hay procesos en donde se ven involucradas personas cercanas a nosotros, pero debemos entender que no son las personas, son los procesos mismos, ¿verdad? Desafortunadamente caen personas ahí, pero tenemos que aprender a entender eso y que nosotros debemos, ¿verdad? No devolver eso que nos ha lastimado a nosotros. Tenemos que tratar, aquí dice, debemos de ser certeros, arrepentirnos, amar, es no tener en cuenta lo que nos hacen lo que nos hacen a nosotros. Es no tener en cuenta eso, sino orar. Para nosotros no es caer en ese estado. No debemos caer en el mismo estado. Nosotros no debemos hacer partícipes de esto. Los procesos no nos deben hacer salir de los parámetros que Dios ha establecido para nosotros. Cuando nosotros fallamos a Dios, ¿verdad? Nos salimos de esos parámetros, pero debemos ser genuinamente, tener esa conversación y ese acercamiento con Dios para que su misericordia nos alcance y para estar llenos del Espíritu Santo y ser privilegiados de tener los dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, compañeros, hermanos en Cristo, esta ha sido pues la actividad, la clase número 2 del día de hoy. Usted ahora analice, como les digo yo, no se queden con esta palabra, usted vuelva y lea, pídale al Señor que le abra. Dios le va a mostrar de acuerdo a sus necesidades lo que usted necesita en su corazón, su crecimiento espiritual. Y recuerden también lo importante que es la conexión con Dios. El estar conectado con Dios nos permite a nosotros sobrepasar muchísimas cosas. Si yo les contara todo lo que yo he vivido y el estar en Cristo me ha sostenido, porque si no hubiese estado en Cristo, creo que los procesos que he vivido no los había podido soportar. Entonces, que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde.